¿Te has preguntado qué secretos oscuros esconde la historia? En este vídeo, desenterramos a los asesinos silenciosos del pasado, capítulo a capítulo. Prepárate para una historia escalofriante. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en un viaje a través del tiempo. Un viaje a las sombras de la historia. Susurros del pasado nos esperan. Secretos ocultos que han permanecido dormidos durante siglos, esperando a ser desenterrados. Imagina tumbas olvidadas, documentos arrugados por el tiempo, y los ecos de eventos que cambiaron el curso de la humanidad. ¿Estás listo para escuchar sus historias? Son historias de asesinos silenciosos, aquellos que, sin el brillo de la espada o el estruendo de las batallas, cegaron vidas a una escala que te helará la sangre. Hablaremos de enfermedades devastadoras, de hambrunas que dejaron tras de sí campos desolados y pueblos fantasmas, de pandemias que arrasaron con civilizaciones enteras, dejando tras su paso solo ruinas y lamentos. Pero no solo de enfermedades hablamos. Descubre los secretos de las guerras silenciosas, aquellas libradas con armas invisibles, donde la manipulación y la traición fueron las armas más letales. Aprenderás sobre las intrigas palaciegas, los envenenamientos y las conspiraciones que cambiaron el destino de reinos y imperios. Prepárate para desentrañar los hilos de la historia, esos que tejen la trama de la humanidad. Imagina, por un momento, el año 1347, Europa se tambalea. Un barco llega a Sicilia, cargado no solo de mercancías, sino de muerte. La peste negra, una danza macabra que se extendía como un incendio infernal, arrancando vidas a su paso con una rapidez aterradora. Tú, testigo silencioso de esta tragedia, ves cómo las calles se llenan de cuerpos, las casas se vacían y el silencio sepulcral se apodera de todo. La peste bubónica, transmitida por las pulgas de las ratas, se convertía en una sentencia de muerte. Fiebre, escalofríos, bubones hinchados, la agonía era lenta y espantosa. No había cura, solo la fría espera de la muerte. Tú observas cómo familias enteras son diezmadas, cómo el miedo y la desesperación se apoderan de la población, mientras la iglesia intenta ofrecer consuelo en medio del caos. Millones perecieron. Ciudades enteras quedaron desiertas. El orden social colapsó. La peste negra no solo fue una catástrofe sanitaria, sino un punto de inflexión en la historia de Europa. Tú eres testigo de cómo este evento marcó el fin de una era y el comienzo de otra, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Un legado de miedo, de cambio y de resiliencia. Pero la peste no fue la única asesina silenciosa. Mientras la muerte negra cegaba vidas a diestro y siniestro, las guerras, constantes y despiadadas, añadían su propia cosecha de dolor. Imagínate el campo de batalla, tú cubierto de cuerpos, el aire denso con el olor a sangre y muerte, el sonido de los gritos, las armas, la agonía, un infierno en la tierra. Piensa en los hambrientos, en los desplazados, en los huérfanos, consecuencias inevitables de las contiendas. La guerra no solo mataba en el campo de batalla, dejaba tras de sí un rastro de hambre, enfermedad y desesperación que diezmaba poblaciones enteras, lentamente, silenciosamente, igual que la plaga. Castillos arrasados, ciudades en ruinas, familias destrozadas. El legado de las guerras era un paisaje desolador, una tierra herida que tardaría generaciones en recuperarse. Y tú, observando desde la distancia, te das cuenta de la verdadera magnitud de la destrucción. La guerra, un asesino silencioso que cosechaba vidas con igual eficiencia que la peste. Imagina, por un momento, el silencio que precede a la tormenta. Ese mismo silencio, pero multiplicado por miles, se apoderó de aldeas enteras durante las grandes hambrunas. Tú, observando desde la distancia, ves campos yermos, árboles desnudos y rostros demacrados que reflejan la desesperación. El hambre, un asesino silencioso, se acercaba sigilosamente, robando la fuerza, la esperanza y, finalmente, la vida misma. No había explosiones ni batallas, solo el lento y doloroso marchitar de la existencia. El hambre no distingue entre ricos y pobres. Su garra implacable se cierne sobre todos. Piensa en las madres que, con el corazón desgarrado, observan cómo sus hijos se debilitan día tras día. Piensa en los padres que, impotentes, no pueden ofrecerles nada más que consuelo y la promesa de un mañana que tal vez nunca llegue. La muerte por inanición era lenta, cruel, y la desolación que dejaba tras de sí era inmensa.
Era un silencioso genocidio, un asesinato masivo sin armas ni sangre visible. Las hambrunas, eventos devastadores que marcaron la historia de la humanidad, nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad. No eran solo cifras en un libro de historia, eran millones de historias individuales de sufrimiento, resistencia y finalmente de muerte. Recuerda esas historias, esas vidas truncadas, cada vez que pienses en el poder silencioso y devastador del hambre. Es un recordatorio constante de nuestra responsabilidad colectiva. Recuerda esa sensación de impotencia, la opresión en el pecho que te impide respirar libremente. Así se sentían millones bajo el yugo de dictadores despiadados. Imagina sus rostros, cansados y marcados por el hambre, la incertidumbre, el miedo constante a la delación. Sus ojos, reflejando la desesperanza de una vida robada, una infancia truncada, un futuro borrado por la tiranía. El poder absoluto corrompe absolutamente. Piensa en los palacios imponentes, los símbolos de una riqueza desmedida construida sobre la miseria ajena. Mientras unos festejaban con opulencia, otros morían de hambre en las calles. La propaganda, una herramienta poderosa, distorsionaba la realidad, convirtiendo la verdad en una mentira y la mentira en una verdad absoluta. Pero la resistencia, aunque silenciosa, siempre estuvo presente. Un susurro en la oscuridad, una mirada de complicidad, una pequeña acción de rebeldía. En cada acto de resistencia, en cada palabra susurrada, en cada lágrima derramada, se encontraba la llama de la esperanza, un fuego que jamás se extinguía por completo. Aunque invisible a los ojos del opresor, esa resistencia encendida en los corazones de las víctimas era la semilla de un futuro diferente. Recuerda la opresión del capítulo anterior. Ahora imagina algo peor. Imagina la aniquilación sistemática, la eliminación deliberada de un pueblo entero. No es solo la muerte de individuos, sino la destrucción de una cultura, de una historia, de un futuro. Tú como espectador, eres testigo silencioso de este horror. Un horror que ha manchado la historia con sangre y cenizas. Piensa en las familias separadas, en los niños huérfanos, en el silencio sepulcral que reemplaza a las risas y las canciones. El genocidio no es un evento abstracto, son rostros, nombres, historias borradas a propósito. Es la negación de la humanidad misma, la imposición de la muerte como única forma de silenciar voces disidentes. Es una herida abierta en la conciencia colectiva, una cicatriz que nos recuerda la fragilidad de la vida. Este capítulo te enfrenta a la oscuridad más profunda de la historia humana. No es solo una historia, es una advertencia. Es una llamada a la memoria, a la reflexión, a la prevención. Porque el genocidio no es un evento del pasado, es una amenaza latente que se alimenta del odio, la intolerancia y la indiferencia. Tú con tu conocimiento puedes ayudar a evitar que se repita. Recuerda la opresión del capítulo anterior. Ahora siente el terror silencioso que se instala en tu corazón. El terrorismo no es solo la explosión, es el miedo que la precede, la incertidumbre que te carcome. Es la amenaza invisible, un espectro que se cuela en tus sueños y te roba la paz. Ese miedo, amigo mío, es un arma poderosa, mucho más letal que cualquier bomba. Piensa en la propaganda, en los susurros que envenenan la mente, sembrando la desconfianza y el odio. El terrorista no solo mata con explosivos, sino con la manipulación, con la desinformación que te hace dudar de todo y de todos. Te hace sentir vulnerable, inseguro, solo ante una amenaza omnipresente e invisible. Esa es la verdadera crueldad del terrorismo. El terrorismo se alimenta del miedo, lo cultiva, lo propaga como una enfermedad contagiosa. ¿Y tú, cómo te sientes? ¿Te sientes seguro? ¿O el miedo, esa amenaza invisible, ya se ha apoderado de tu alma? Esa sensación, esa incertidumbre, es precisamente el objetivo del terrorista. No solo quiere destruir, quiere controlar, quiere que vivas con miedo. Recuerda el silencio. Ahora, imagínate el crujir de las cadenas, el gemido ahogado de un alma destrozada. Tú eres testigo de la brutalidad, del comercio inhumano que arrancó a millones de sus hogares, condenándolos a una vida de trabajos forzados bajo el sol implacable. Observa cómo se negocian vidas humanas como si fueran mercancías, sin valor, sin alma. El latido de tu corazón se acelera al ver la crueldad que se oculta tras la opulencia de imperios construidos sobre la sangre y el sudor ajeno. Piensa en las familias separadas, en los niños arrancados de los brazos de sus madres, en la pérdida irreparable de una cultura, de una identidad.
La opresión no solo se manifiesta en el látigo, sino en la humillación constante, en la negación de la dignidad humana. Tú eres un espectador silencioso de la deshumanización, de la pérdida de la esperanza. El eco de sus gritos aún resuena en los siglos que han pasado, un susurro que te recuerda el precio de la avaricia. El oro y las riquezas que se amontonaban en las arcas de los poderosos eran solo una fachada, una capa de barniz que no podía ocultar la brutal realidad de la esclavitud. Tú sientes la carga del peso moral de esa época, de ese comercio inhumano que dejó una cicatriz profunda en la historia de la humanidad. La opulencia y la muerte se entrelazaban, dos caras de la misma moneda, una moneda manchada con la sangre de millones de inocentes. Ese silencio, ese terror silencioso, ahora lo sientes más cerca que nunca. Recuerda el crujir de las cadenas. Ahora, imagina el silencio opresivo de un país dividido, Sudáfrica bajo el apartheid. Tú ves las señales, los letreros que dicen solo para blancos. Ves a familias enteras obligadas a vivir en townships, lugares sin esperanza, sin oportunidades, plagados de pobreza y violencia. Este no era simplemente un sistema de segregación, era un asesinato lento, sistemático de la dignidad y el futuro de millones. El apartheid no era solo una ley, era un sistema de opresión profundamente arraigado en la sociedad. Era la policía brutal, la vigilancia constante, la negación de derechos básicos como la educación, la sanidad y el voto. Era la destrucción deliberada de una cultura, la imposición de una identidad forzada. Piensa en la violencia, el miedo, la incertidumbre que carcomía el alma de un pueblo entero. Tú eres testigo de la resistencia, del coraje inquebrantable de aquellos que lucharon contra la injusticia. Nelson Mandela, un símbolo de esperanza, encarcelado por décadas, pero su espíritu nunca se rompió. La lucha contra el apartheid fue una lucha por la supervivencia, una lucha por la libertad, una lucha por la humanidad. Y aunque las heridas del pasado siguen abiertas, su historia nos recuerda la importancia de la justicia y la igualdad. Recuerda la opresión, la sensación de estar constantemente observado. En un régimen totalitario, tú eres una pieza más en un engranaje gigantesco, sin voz ni voto. Cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento está bajo escrutinio. La propaganda te inunda, distorsionando la realidad, sembrando la duda y el miedo. Tus amistades son investigadas, tus comunicaciones interceptadas. La libertad se vuelve un concepto abstracto, un lujo inalcanzable. El control se extiende a todos los aspectos de tu vida. La educación te moldea, te endoctrina, te prepara para ser un súbdito obediente. El arte, la música, la literatura, todo está al servicio del régimen, transmitiendo su ideología. La disidencia es aplastada sin piedad. Cualquier atisbo de rebelión es sofocado con violencia. La verdad se convierte en una mercancía escasa, un bien peligroso de poseer. El miedo se convierte en tu compañero inseparable. El miedo a ser denunciado, a ser encarcelado, a desaparecer sin dejar rastro. La paranoia se instala en tu mente, te hace dudar de tus amigos, de tu familia, incluso de ti mismo. La vigilancia omnipresente te recuerda constantemente que no eres libre, que tu vida está en manos de un poder absoluto que no te pertenece. Tú eres un simple engranaje, fácilmente reemplazable. Imagina por un momento el rugido de los cañones, el olor a pólvora y el grito desgarrador de los conquistados. Tú eres un testigo silencioso de la expansión imperialista, viendo cómo se desvanece la cultura de un pueblo, reemplazada por la fuerza bruta de un invasor. Observa cómo se derrumban sus templos, cómo se pisotean sus tradiciones, cómo se roba su oro, sus tierras, todo, en nombre del progreso. Piensa en la explotación despiadada, en la esclavitud impuesta, en las enfermedades que diezmaron poblaciones enteras. Tú eres parte de esa historia, aunque solo sea como observador. Ves el sufrimiento, la opresión, la pérdida de identidad. ¿Qué queda después de la conquista? Ruinas, silencio y el eco de un pasado doloroso que aún resuena. La conquista no fue un simple cambio de gobernantes, fue un genocidio cultural, un aniquilamiento sistemático de un modo de vida. Tú observas cómo se impone una nueva lengua, una nueva religión, una nueva forma de pensar. La imposición violenta borra identidades, destruye culturas y deja tras de sí un legado de dolor y resentimiento que perdura hasta nuestros días. Recuerda las cruzadas. Tú, testigo silencioso de la fe convertida en arma. Imagina el fanatismo ciego, la violencia justificada por la divinidad.
Piensa en los miles que murieron, no por conquistas territoriales, sino por defender una interpretación de la verdad. La intolerancia se extendía como una mancha oscura, manchando la historia con sangre y sufrimiento. ¿Te das cuenta de la ironía? La búsqueda de la paz a través de la guerra, la imposición de la fe con fuego y espada, la Inquisición, un sistema de control y represión en nombre de Dios. Tú, observador silencioso, eres testigo de juicios injustos, condenas a muerte sin apelación. La quema de herejes en la hoguera, una imagen que perdura en la memoria colectiva, un símbolo de la crueldad y la arbitrariedad del poder religioso. ¿Qué pasaría si la fe, en lugar de unir, dividiera y destruyera? Las guerras de religión. Tú, observador impasible, ves el horror de la violencia religiosa en su máxima expresión. Católicos contra protestantes, musulmanes contra cristianos. La fe, en lugar de ser un camino de paz, se convierte en una justificación para la matanza. Ciudades arrasadas, familias destrozadas, un legado de odio y resentimiento que se extiende a través de los siglos. ¿Cómo pudo la fe, fuente de esperanza para muchos, convertirse en un motor de tanta destrucción? Tú, testigo de la historia, observa cómo la Inquisición se cierne sobre Europa. Imagina el miedo en los ojos de aquellos acusados de herejía, la incertidumbre ante el juicio implacable. Un simple susurro, una mirada diferente, bastaba para ser señalado, para convertirse en presa de la maquinaria inquisitorial. El Santo Oficio, con su poder absoluto, decidía el destino de miles. Piensa en los métodos empleados, la tortura, la humillación pública, la presión psicológica constante. La confesión, arrancada a través del dolor, era la única forma de escapar o de retrasar la sentencia. La hoguera esperaba, un símbolo aterrador de la intolerancia y la violencia institucionalizada. La fe se transformaba en un arma, usada para destruir vidas. No eran solo los herejes los que sufrían. Cualquier disidencia, cualquier cuestionamiento al poder de la Iglesia, era castigado con severidad. La Inquisición se extendía como una sombra, alimentándose del miedo y la opresión. Recuerda, tú las familias destrozadas, las comunidades devastadas por la paranoia y la violencia. La historia se tiñe de rojo con la sangre de los inocentes. Recuerda ese susurro, ese eco de la Inquisición. Ahora imagina el rugido de las cruzadas. Tú, testigo silencioso, observas el choque de dos mundos. Los caballeros, con sus armaduras relucientes bajo el sol abrasador, se enfrentan a guerreros de una cultura diferente, con armas y tácticas desconocidas. El olor a sangre, a sudor y a miedo impregna el aire. Puedes sentir la tensión, la incertidumbre de la batalla inminente. La tierra se tiñe de rojo. Los gritos de agonía se mezclan con el choque de espadas y el relincho de los caballos. Tú eres un espectro, flotando entre la masacre, observando la violencia sin control. La fe, ese fervor ciego, alimenta la carnicería. Puedes comprender la magnitud del sufrimiento, la pérdida irreparable de vidas humanas en nombre de Dios. Piensa en las ciudades saqueadas, en los pueblos arrasados. Imagina el terror en los ojos de los civiles, atrapados en medio de esta guerra santa. El fanatismo religioso, ese veneno que envenena las almas, te envuelve. Tú eres el testigo mudo de la crueldad humana, de la devastación sin fin. Puedes percibir el peso de la historia, la cicatriz profunda que las cruzadas dejaron en el mundo. Recuerda las llamas de las cruzadas. Ahora, imagina un fuego diferente, más lento, más insidioso. El fuego de la sospecha, alimentando la histeria colectiva. Tú ves a una anciana, su rostro arrugado por el tiempo y la pobreza, acusada de conjurar tormentas. Sus ojos, llenos de un miedo silencioso, reflejan la crueldad de la ignorancia. La multitud ruge, sedienta de sangre, mientras la arrastran hacia la hoguera. ¿Es culpable? ¿O es solo una víctima del miedo a lo desconocido? El miedo, amigo mío, es un arma poderosa. Un arma que ciega la razón y alimenta la crueldad. Observa cómo la acusación de brujería se convierte en una herramienta para ajustar cuentas, para eliminar a aquellos que no encajan, que son diferentes. Una mujer con hierbas medicinales, un hombre con conocimientos inusuales, cualquiera podía ser señalado con el dedo y condenado a muerte. La justicia se pervierte, la verdad se silencia bajo el peso de la superstición. Tú eres un testigo silencioso de esta cacería despiadada. Ves cómo se derrumba la vida de inocentes, cómo se destruye la confianza, cómo el miedo se convierte en una plaga que consume a toda la sociedad.
Imagina el terror de esas familias desgarradas, la pérdida irreparable, el silencio que queda después de las llamas. ¿Quién se atreve a cuestionar la verdad impuesta por el terror? Recuerda a esa anciana. Ahora imagina que en su mirada, arrugada por el tiempo, se refleja el terror de una época. No era la bruja del pueblo, sino una testigo silenciosa de la Guerra Fría. Tú, desde tu sillón, casi puedes sentir el peso de la amenaza nuclear, una espada de Damocles colgando sobre la humanidad, un miedo constante, palpable, que se filtraba en cada conversación, en cada noticia. El equilibrio del terror, lo llamaban. Una paz precaria sostenida por el miedo a la aniquilación mutua. Dos gigantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, con arsenales nucleares capaces de borrar la civilización del mapa. Tú observas desde la distancia la tensión entre dos ideologías irreconciliables, un enfrentamiento que no se libraba solo en campos de batalla, sino en la mente de cada ciudadano. Cada prueba nuclear, cada amenaza velada, cada crisis internacional, era como una aguja clavada en el corazón del mundo. El miedo latente, la incertidumbre, la posibilidad de una catástrofe inimaginable, todo eso pesaba sobre los hombros de la humanidad. Tú sientes esa presión, esa opresión constante, esa sensación de que el fin podía llegar en cualquier momento, sin previo aviso. Pero también había esperanza. Una frágil esperanza. La amenaza nuclear, por terrible que fuera, forjó una extraña paradoja. La necesidad de la diplomacia, la búsqueda desesperada de la coexistencia pacífica. Tú eres testigo de este delicado equilibrio, un juego mortal entre la destrucción y la supervivencia, un juego en el que la humanidad jugaba con fuego y con su propia existencia. Recuerda a esa anciana. Ahora, imagina el eco de los bombardeos en sus oídos, un eco que nunca se fue. Tú escuchas los gritos lejanos, el llanto de los niños perdidos en medio del humo y las llamas. Ves las aldeas convertidas en escombros, el arrozal que alimentaba a una familia, ahora solo tierra arrasada. La destrucción no era solo física, sino un profundo vacío que se instaló en el alma de un pueblo. Piensa en la pérdida, no solo de casas y cosechas, sino de seres queridos. Un padre, un hermano, un hijo, rostros borrados por la guerra, recuerdos convertidos en heridas abiertas. Cada familia cargaba con su propio peso de dolor, una carga invisible pero abrumadora. La guerra no solo mató cuerpos, sino esperanzas, sueños y la posibilidad de un futuro. La imagen de un niño huérfano, con la mirada perdida en el vacío, te persigue. Tú sientes el frío del miedo en la noche, el hambre constante, la incertidumbre del mañana. La guerra de Vietnam fue un conflicto que dejó una cicatriz profunda, no solo en el paisaje, sino en el corazón de una generación. Una pérdida que trasciende las cifras, una herida que aún sangra en la memoria colectiva. Recuerda el eco de los bombardeos. Ahora, imagina París. Las calles, antes llenas de la elegancia de la monarquía, ahora resuenan con el grito de libertad, igualdad, fraternidad. Pero esa libertad tiene un precio, ¿verdad? Tú ves las barricadas, el humo de los incendios, sientes el miedo en el aire, un miedo palpable, denso como la niebla matutina sobre el Sena. El terror se ha apoderado de las calles, y la guillotina espera impasible. La revolución, que prometía igualdad, se ha convertido en un baño de sangre. Tú eres testigo de la violencia desenfrenada, de los linchamientos improvisados, de la furia ciega que arrasa con todo a su paso. La nobleza, el clero, todos son sospechosos. La paranoia se ha instalado en el corazón de la nación, y la delación se convierte en el arma más poderosa. ¿Te imaginas el terror de ser acusado, de ser arrastrado a la plaza pública, a la espera de la hoja afilada? El terror no distingue entre culpables e inocentes. La justicia revolucionaria es implacable, arbitraria y cruel. Tú sientes la frialdad del acero, el peso de la injusticia, la opresión de un régimen que, en nombre de la libertad, ha sembrado la muerte y el terror. Imagina los rostros de las víctimas, los susurros de sus últimos pensamientos, sus lamentos perdidos en el viento helado de la revolución. Era esta la libertad que soñaban. Recuerda la promesa de libertad, pero en Rusia, esa promesa se convirtió en una pesadilla. Imagina el zar Nicolás II, derrocado, su familia encarcelada, la sombra de la revolución extendiéndose como una mancha de tinta. Tú, testigo silencioso de este caos, ves el poder cambiar de manos,
La lucha por el control del país. Una batalla sangrienta por un futuro incierto. El pueblo, hambriento y cansado de la opresión, se lanza a las calles, pero la esperanza se mezcla con el miedo. Lenin y los bolcheviques, con sus promesas de un paraíso obrero, toman el control. Pero ese paraíso se torna rápidamente en un infierno. La guerra civil estalla, hermanos luchando contra hermanos, rojos contra blancos, en un baño de sangre que tiñe de rojo la nieve. Tú ves la brutalidad de la lucha, la opresión despiadada del nuevo régimen, el terror que se apodera del país, el hambre acecha, la desesperación se apodera de todo. El terror se convierte en un instrumento de gobierno. El Cheka, la policía secreta, siembra el miedo en cada rincón del país, eliminando a todo aquel que se opone al nuevo orden. Tú eres testigo de ejecuciones sumarias, de desapariciones misteriosas, del silencio impuesto por el terror. La lucha por el poder no ha terminado. Las purgas continúan. La revolución devora a sus propios hijos. Un nuevo orden, un nuevo caos, se instala en Rusia. Esa promesa rota se convirtió en un eco silencioso ante el rugido de la Segunda Guerra Mundial. Tú, testigo silencioso de la historia, te encuentras ahora en medio del horror. Imagina los campos de concentración, la maquinaria de muerte funcionando a pleno rendimiento. Piensa en las familias separadas, en los rostros demacrados, en el silencio ensordecedor de la desesperación. El olor a muerte, a cenizas, a desesperanza, se cuela por tus sentidos. Millones de vidas arrebatadas, sueños rotos, una barbarie sin precedentes. Tú sientes el peso de la historia, el silencio que grita las atrocidades cometidas. Cada número, cada nombre, cada historia silenciada, son un grito ahogado en la noche. El genocidio nazi, una mancha oscura en la historia de la humanidad, te envuelve en su oscuridad. La magnitud del horror te abruma. Las cámaras de gas, los hornos crematorios, las fosas comunes, imágenes que se graban a fuego en tu memoria. No son solo cifras en un libro de historia, son vidas, historias, sueños truncados. Tú eres parte de este recuerdo, de este silencio que debe romperse. La memoria es la mejor arma contra el olvido. Recuerda la promesa rota, la que resonó en el silencio de la guerra. Ahora tú estás ahí, en el corazón mismo del horror. Imagina los trenes, interminables filas de vagones metálicos, transportando sombras hacia un destino incierto. El miedo, un manto invisible que cubre cada rostro. Mira sus ojos, llenos de una esperanza que se desvanece con cada kilómetro recorrido. Escucha sus susurros, oraciones ahogadas en el estruendo del metal sobre los rieles. El aire mismo respira la agonía. Piensa en los campos, campos de la muerte, donde la vida se extingue bajo un cielo gris y sin piedad. Miles de personas apiñadas, despojadas de su humanidad, reducidas a números. La humillación, la inanición, la enfermedad, una danza macabra que se repite una y otra vez. La muerte se acerca sigilosa, fría y silenciosa, robando la vida a cada suspiro. Tú eres testigo, pero no puedes intervenir. Solo puedes observar, sentir el peso de la historia. Esta aniquilación sistemática, este genocidio, no fue un accidente. Fue un plan, meticulosamente diseñado para erradicar a un pueblo entero. Cada detalle, cada paso, fue calculado para asegurar la eliminación de los judíos de Europa. La maquinaria de la muerte funcionó con precisión, con una eficiencia escalofriante. Tú, testigo silencioso, puedes comprender la magnitud de esta tragedia, puedes sentir el eco de sus gritos perdidos en el tiempo. Recuerda esos trenes. Tú también los ves, ¿verdad? Ahora, imagina que esos vagones no llevan soldados, sino familias enteras, arrancadas de sus hogares. Miles de armenios, llevados a la nada, a un desierto de muerte y olvido. El silencio cómplice de las potencias mundiales se extiende como una manta oscura, cubriendo la atrocidad. Tú sientes el peso de esa indiferencia, la fría indiferencia de un mundo que mira para otro lado. La negación, un muro inexpugnable construido con mentiras y olvido. Durante décadas, el genocidio armenio fue silenciado, negado, borrado de los libros de historia. Se te encoge el corazón al pensar en la impunidad de los culpables, en la falta de justicia para las víctimas. Tú eres testigo silencioso de este silencio prolongado, de este intento desesperado de borrar un pueblo entero del mapa. Pero la memoria, como una llama persistente, se resiste a extinguirse. Las historias de los sobrevivientes, sus testimonios, sus lágrimas, se convierten en un grito silencioso que resuena a través del tiempo.
Tú escuchas esas voces susurrando en el viento, voces que reclaman justicia, que exigen reconocimiento. La memoria es la única arma que tienen contra el olvido, contra la negación. Recuerda esos trenes, ahora imagina algo peor. Ruanda, 1994. Tú estás allí, en medio del caos. Oyes los gritos, ves las sombras que se mueven entre las casas destruidas. El aire huele a miedo y a sangre. La radio susurra noticias de matanzas, de Hutus contra Tutsis, una violencia tribal desatada que te congela la sangre. Ves a tus vecinos, antes amigos, ahora con machetes en las manos, ojos llenos de odio. La radio te advierte que debes esconderte, que tu vida depende de ello. ¿Pero dónde? Cada casa es un posible escondite, pero también una trampa mortal. La confianza se ha roto, la amistad se ha convertido en un arma letal. Tú te preguntas, ¿cómo pudo llegar a esto? ¿Cómo se puede odiar tanto a alguien simplemente por su origen étnico? La respuesta se escapa, envuelta en la oscuridad de la noche ruandesa. El genocidio ruandés, una herida abierta en la historia. Cientos de miles de muertos, familias destrozadas, un país sumido en el dolor. Tú sientes la impotencia, la rabia, la tristeza. Te preguntas si alguna vez se podrá sanar esta herida. Pero la noche aún es larga, y el miedo sigue latente. Escucha atentamente. Oyes esos pasos que se acercan. Te encuentras en España, 1936. El sol, implacable, se cierne sobre un país dividido. Oyes el eco de los disparos, un eco que resuena en las calles polvorientas de Madrid. La lucha ideológica se ha convertido en una guerra sangrienta, una guerra entre hermanos. Tú, un simple testigo, observas cómo la brutalidad se apodera de todo. Ves a hombres y mujeres, víctimas de una ideología implacable, sus rostros marcados por el horror y la desesperación. La propaganda se mezcla con la realidad, borrando la línea entre lo justo y lo injusto. Las trincheras se convierten en tu nuevo hogar, un hogar de tierra y muerte. El olor a pólvora se mezcla con el sudor y el miedo. A tu alrededor la violencia es constante, implacable. La propaganda te bombardea constantemente, intentando convencerte de la verdad de su causa, mientras la realidad se desmorona a tu alrededor. Ves la crueldad en los ojos de los soldados, tanto de un bando como del otro. Es una guerra fratricida, una guerra sin ganadores. La brutalidad no conoce límites. Te das cuenta de que la ideología ha enmascarado la verdadera naturaleza humana, una naturaleza capaz de cometer atrocidades indescriptibles. La guerra te roba la inocencia, te muestra el lado oscuro de la humanidad, un lado que prefieres olvidar pero que se ha grabado para siempre en tu memoria. Cada disparo, cada grito, cada muerte, te recuerda la fragilidad de la vida y la brutalidad de la guerra. La lucha ideológica se ha convertido en un baño de sangre. Imagina, tú el esplendor de Roma en su apogeo. Palacios imponentes, ejércitos poderosos, pero bajo esa fachada de grandeza, la corrupción carcomía el imperio desde dentro. Los senadores, ricos y poderosos, se enriquecían a costa del pueblo, aceptando sobornos y manipulando las leyes a su antojo. La violencia era un instrumento común para silenciar a los disidentes o para asegurar el control del poder. Las luchas internas entre las familias nobles eran feroces. Las conspiraciones y los asesinatos eran moneda corriente. El emperador, a menudo víctima de la ambición desmedida de sus allegados, vivía con el temor constante de un golpe de estado. La plebe, cansada de la opresión y la injusticia, veía cómo su vida se desmoronaba bajo el peso de los excesos de la élite. La violencia no se limitaba a las calles de Roma. En las provincias, los gobernadores, a menudo corruptos y crueles, explotaban a la población local sin piedad. Imponían altos impuestos, confiscaban tierras y cometían atrocidades en nombre del imperio. La decadencia moral y la falta de justicia erosionaban los cimientos del imperio, preparando el terreno para su inevitable caída. Piensa en ello, ¿cómo afectó esa corrupción a la historia? Recuerda el poder de Roma, su decadencia. Ahora imagina un nuevo imperio surgiendo de las estepas, un imperio forjado en el acero y la sangre, el imperio mongol. Genghis Khan, un nombre que resonará por siglos, unificó a tribus nómadas y las lanzó a la conquista del mundo conocido. Tú, testigo silencioso, observa cómo sus ejércitos, cual avalancha imparable, arrasan con todo a su paso. Ciudades fortificadas, orgullosas de su grandeza, caían ante la furia mongola. Samarcanda, Bagdad,
Ciudades que alguna vez fueron brillantes centros de cultura y comercio, se convirtieron en ruinas bajo el peso de la invasión. Tú eres un observador invisible, presenciando la destrucción y el terror que deja a su paso este implacable ejército. La expansión mongola fue asombrosa, un imperio que se extendió desde el este de Asia hasta Europa Oriental. Su organización militar, su destreza ecuestre y su brutal eficiencia en la guerra fueron elementos clave de su éxito. Pero recuerda, tras la conquista llegaba la destrucción, un silencio sepulcral donde antes bullía la vida. Tú, ¿qué sientes al presenciar esta implacable expansión? Desde las polvorientas estepas, un nuevo gigante se alzaba. El Imperio Otomano, con su creciente poder, comenzaba a extender sus tentáculos por el Mediterráneo. Imagina, tú, el fragor de las batallas, el choque de espadas y el rugido de los cañones. La expansión era implacable, una ola de conquista que barría todo a su paso. Ciudades milenarias caían ante el poderío otomano, sus muros derribados, su riqueza saqueada. Pero la expansión no era solo conquista militar. Piensa en el peso de la dominación, la imposición de una nueva cultura, una nueva religión. Miles de personas sometidas a un nuevo orden, obligadas a pagar tributos, a obedecer leyes que no habían elegido. El esplendor del Imperio Otomano contrastaba con la opresión que sufrían muchos de sus súbditos. La opresión se manifestaba en diversas formas, desde la imposición de altos impuestos hasta la discriminación religiosa y la esclavitud. Imagina la vida de aquellos que se resistieron, la lucha por la libertad, la esperanza de un futuro diferente. El Imperio Otomano, a pesar de su grandeza, no estaba exento de sombras, de injusticias y de crueldades. Recuerda que la historia no es solo gloria, también es sufrimiento. Desde las arenas del Mediterráneo, un nuevo jugador entraba en escena, Gran Bretaña. Tú, testigo silencioso de la historia, observa cómo sus barcos, imponentes y veloces, surcaban los mares, llevando consigo la promesa de un imperio, pero también la sombra de la colonización. Imagina los puertos bulliciosos, la carga y descarga de mercancías exóticas, el murmullo de idiomas desconocidos. El sol, símbolo de su poder, nunca parecía ponerse en su vasto imperio. Piensa en las colonias, en la explotación de recursos, en la imposición de una cultura ajena. Observa cómo los británicos extendían su influencia, creando un entramado de poder que abarcaba continentes. Pero, ¿a qué precio? La riqueza que acumulaban se construyó sobre la espalda de millones de personas, sometidas a un régimen de opresión y despojo. El legado del Imperio Británico es complejo y contradictorio. Por un lado, trajo avances tecnológicos y administrativos a algunas regiones. Por otro, dejó un rastro de dolor, desigualdad y resentimiento que perdura hasta nuestros días. Tú, que viajas a través del tiempo, puedes apreciar las consecuencias de este imperio, sus luces y sus sombras, sus victorias y sus derrotas. Recuerda a Ricardo III, tú, el rey jorobado, envuelto en una red de intrigas y asesinatos. Su ambición desmedida lo llevó a eliminar a sus sobrinos, los jóvenes herederos al trono. Imagina el silencio de la noche, interrumpido solo por el susurro de la conspiración, mientras los cuchillos se abrían paso entre las sombras, sellando el destino de los príncipes. Un juego de poder despiadado, donde la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Ahora, viaja en el tiempo hasta la Francia revolucionaria. Tú, observa cómo la guillotina se convierte en protagonista silenciosa de una época marcada por la violencia política. Robespierre, el incorruptible, se erige como figura central, pero su implacable búsqueda de pureza termina empapando las calles de París con sangre. ¿Fue un revolucionario idealista o un tirano despiadado? La historia te deja con la duda, mientras los ecos de la Revolución Francesa resuenan a través de los siglos. El siglo XX no fue ajeno a este macabro juego. Piensa en el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Tú, un solo disparo en Sarajevo que encendió la mecha de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que cambiaría para siempre el curso de la historia. Un atentado cuidadosamente planeado, un acto de violencia política con consecuencias devastadoras, una demostración del poder que reside en el odio y la ambición. ¿Fue un acto de patriotismo o un crimen calculado? Recuerda la sensación de impotencia ante lo invisible. Tú, la peste negra, la viruela, el tifus, enemigos sin rostro que arrasaban con ejércitos enteros, dejando tras de sí montañas de cadáveres y el silencio sepulcral del miedo.
Imagina el terror de ver a tus seres queridos consumidos por la enfermedad, sin poder hacer nada para detenerla. Una tos seca, una fiebre implacable, la piel cubierta de pústulas, la muerte se acercaba sigilosa, sin previo aviso. Tú, en la oscuridad de la noche, escuchas los lamentos de los moribundos. El olor a muerte impregna el aire, denso y nauseabundo. La desesperación se apodera de ti. La fragilidad de la vida humana se hace palpable. La medicina de la época era rudimentaria, poco eficaz contra estas enfermedades que se propagaban como un fuego incontrolable. La ignorancia y el miedo exacerbados alimentaban la superstición y la desesperanza. Piensa en la vulnerabilidad inherente a la condición humana. Tú, ante la fuerza bruta de la naturaleza, ante el ataque silencioso e implacable de las enfermedades, la humanidad se encontraba indefensa. Generaciones enteras fueron diezmadas por epidemias, cambiando el curso de la historia, dejando tras de sí un legado de dolor y pérdida, un recordatorio constante de nuestra fragilidad y la necesidad de comprender y combatir las enfermedades. Recuerda esas enfermedades que te mencioné tú, invisibles, silenciosas, pero letales. Ahora piensa en algo similar, pero con rostro humano. El tráfico de personas es un asesino silencioso que opera en las sombras, robando la libertad y la dignidad a millones. Imagina la desesperación de alguien arrancado de su hogar, vendido como mercancía, obligado a trabajar en condiciones inhumanas, sin esperanza de escape. Es una realidad brutal, una plaga moderna que se extiende por el mundo, dejando un rastro de sufrimiento y explotación. Tú quizás pienses que es algo lejano, una noticia que ves en la televisión y luego olvidas, pero te equivocas. El tráfico de personas ocurre en tu ciudad, en tu país, quizás incluso en tu vecindario. Es un negocio multimillonario que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas, de su desesperación y su necesidad. Son niños obligados a mendigar, mujeres forzadas a la prostitución, hombres explotados en trabajos peligrosos, cada uno con una historia llena de dolor y sufrimiento. La trata de personas no es solo un problema de otros, es un problema global que requiere nuestra atención y nuestra acción. No podemos permitir que esta plaga continúe propagándose, que siga robando vidas y destruyendo familias. Tú puedes ser parte de la solución. Infórmate. Denuncia si ves algo sospechoso. Apoya a las organizaciones que trabajan para combatir este crimen. Recuerda, la indiferencia es cómplice. La lucha contra el tráfico de personas comienza con cada uno de nosotros. Piensa en un hogar, tu hogar, un lugar donde deberías sentirte seguro, protegido. Pero ¿qué pasa cuando ese refugio se convierte en una prisión? La violencia doméstica, ese monstruo invisible que acecha detrás de puertas cerradas, roba la paz, la confianza y a veces hasta la vida. Es un asesino silencioso que te susurra al oído promesas rotas y miedos constantes. Recuerda que no estás solo, que hay ayuda disponible. El abuso no solo son golpes físicos, son las palabras hirientes, las humillaciones constantes, el control absoluto sobre tu vida. Es el miedo a hablar, a pedir ayuda, el peso de la culpa que te hace creer que te lo mereces. Es la manipulación sutil que te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Esa opresión silenciosa que te roba tu identidad, tu autoestima, tu libertad. Recuerda que romper el silencio es el primer paso hacia la libertad. Buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de valentía. Hay organizaciones, líneas telefónicas, personas dispuestas a escucharte y a apoyarte. No estás solo en esta lucha. Tú mereces vivir sin miedo, sin violencia, sin opresión. Tú mereces la paz. Imagina que tú eres un testigo silencioso. Ves cómo la corrupción se arrastra como una serpiente, devorando los cimientos de la sociedad. Un político, con la sonrisa hipócrita pegada a su rostro, desvía fondos públicos, llenando sus bolsillos mientras las escuelas se desmoronan y los hospitales carecen de lo básico. Ese dinero, que debería ser tuyo, el fruto de tu trabajo, se desvanece en las sombras, dejando tras de sí un rastro de miseria y desesperación. Te sientes impotente. Muchos lo hacen, pero su silencio alimenta a la bestia. El abuso de poder, ese cáncer invisible, carcome la confianza pública. Un policía, en lugar de protegerte, se convierte en tu verdugo, extorsionándote, abusando de su autoridad para beneficio personal. Tú, un ciudadano común, te sientes indefenso ante su poder, a merced de su corrupción. Esa sensación de vulnerabilidad, de indefensión,
Es la semilla que siembra la desconfianza en las instituciones, en la justicia misma. Recuerda que la justicia no siempre es ciega. A veces está vendada por la corrupción. Piensa en las consecuencias. El robo a gran escala, el desvío de recursos, no son solo números en un informe. Son hospitales sin medicinas, escuelas sin libros, carreteras llenas de baches. Son familias que sufren, que ven cómo sus esperanzas se desvanecen en la corrupción. Todo esto tiene un rostro, un nombre, una historia. Tú eres parte de esa historia, y tu voz, aunque pequeña, puede hacer una diferencia. No permitas que el silencio te consuma. Recuerda esa mirada de desprecio, la que te quema la piel sin tocarla. La discriminación, amigo mío, es un asesino silencioso, un arma invisible que hiere el alma, que te excluye, te silencia, te borra del mapa. ¿Ves cómo se construyen muros invisibles, separando a la gente, creando una sociedad fracturada, llena de grietas, llenas de resentimiento y dolor? Piensa en los susurros maliciosos, en las miradas que juzgan sin conocer, en las oportunidades que se desvanecen como humo. El prejuicio es el veneno que envenena las mentes, nublando la razón y sembrando la semilla del odio. La desigualdad, esa brecha insalvable que separa a los que tienen de los que no tienen, amplifica el dolor, perpetuando un círculo vicioso de exclusión y sufrimiento. Observa cómo se construye la injusticia, ladrillito a ladrillito, con cada acto de discriminación, con cada palabra hiriente, con cada oportunidad negada. Tú, testigo silencioso, eres consciente del daño que causa la discriminación. Es un cáncer que corroe la sociedad desde dentro, creando una brecha que se hace cada vez más profunda. Es un silencio ensordecedor que permite que la injusticia prospere. Es hora de romper ese silencio. Recuerda sus rostros, sus historias, sus sufrimientos. No permitas que se repita la historia. Recuerda esa mirada de desprecio. Ahora imagina un planeta agonizando. El cambio climático, amigo mío, no es una amenaza futura, es una realidad que te envuelve. ¿Ves esas imágenes de glaciares derritiéndose, de bosques incendiándose? Eso no es un documental, eso es tu futuro. Es la consecuencia de siglos de negligencia, de un consumo desmedido que ha llevado a la Tierra al borde del colapso. ¿Te das cuenta de la magnitud del problema? El daño al planeta es inmenso, y la supervivencia de nuestra especie está en juego. No se trata solo de osos polares perdiendo su hábitat, o de islas desapareciendo bajo el mar. Se trata de sequías devastadoras, de cosechas arruinadas, de escasez de agua potable. Es el aumento del nivel del mar amenazando ciudades costeras, el desplazamiento de millones de personas. Es un problema global que requiere una solución global, y tú eres parte de esa solución. Piensa en tus acciones diarias. ¿Cómo contribuyes al problema? ¿Cómo puedes cambiar tus hábitos para reducir tu huella de carbono? Pequeños cambios, como reducir el consumo de energía, optar por el transporte público o consumir productos locales y sostenibles, pueden marcar una gran diferencia. No te sientas impotente. Tú puedes ser parte del cambio. La supervivencia de nuestro planeta, y la tuya propia, depende de ello. Piensa en la brecha, esa grieta inmensa que separa a los que tienen demasiado de los que apenas tienen para sobrevivir. Un abismo que se alimenta de la desigualdad, donde unos acumulan riquezas inimaginables mientras otros luchan por un plato de comida. ¿Te das cuenta de la ironía? Mientras unos se bañan en lujos, otros se ahogan en la miseria. Esa brecha no es un accidente, amigo mío. Es un sistema. Un sistema que perpetúa la pobreza y concentra la riqueza en manos de unos pocos. Un sistema que te silencia, que te invisibiliza, que te deja sin voz ante la injusticia. Es un asesino silencioso, tan implacable como el cambio climático, pero mucho más cerca de ti. Observa cómo la riqueza se concentra en pocas manos, creando un círculo vicioso de poder y privilegios. Mientras tanto, la pobreza se hereda, se perpetúa, se convierte en una condena de generación en generación. Es una lucha constante contra la adversidad, una batalla por la supervivencia que muchos pierden cada día. ¿Y tú qué haces al respecto? ¿Eres cómplice silencioso de este crimen contra la humanidad o te unes a la lucha por la justicia social? Recuerda, la indiferencia también es una forma de violencia. Es hora de despertar, de alzar la voz, de exigir un cambio. El futuro depende de ti. Recuerda esa brecha, ¿verdad? Ahora imagina que esa grieta se ensancha, se convierte en un río de sangre alimentado por la guerra contra las drogas. La violencia se derrama como una plaga,
ciudades asediadas por el terror. La muerte se vuelve cotidiana, un espectro familiar en las calles. Tú ves las noticias, pero ¿realmente entiendes el horror que se esconde tras los titulares? El narcotráfico no es solo violencia explícita, amigo. Es una corrupción silenciosa que se filtra en cada poro de la sociedad. Policías corruptos, jueces comprados, políticos cómplices. La ley se dobla, se quiebra, se vende al mejor postor. La impunidad se convierte en una armadura impenetrable para los criminales, un escudo que protege sus fechorías. Piensa en las familias destrozadas, en los sueños rotos, en la desesperanza que se apodera de las comunidades. La guerra contra las drogas no es solo una batalla contra las sustancias, es una lucha contra la injusticia, la desigualdad y la falta de oportunidades que empuja a muchos a buscar una salida desesperada, aunque sea a través del abismo. ¿Qué queda cuando la esperanza se desvanece? Recuerda la guerra contra las drogas. Esa guerra alimentó a un monstruo, un imperio de sombras construido sobre la sangre y el miedo. Hablamos de la criminalidad organizada, tú y yo, ese entramado invisible que se extiende por todo el mundo, con tentáculos que llegan a todos los rincones. Piensa en las familias mafiosas, en sus códigos secretos y sus guerras silenciosas. Ellos son los arquitectos de un imperio del mal, y tú, solo tú, estás a punto de conocer sus secretos más oscuros. Desde las calles más peligrosas hasta los salones más elegantes, la mafia ha construido su imperio. Cada ladrillo está empapado en violencia, corrupción y traición. Tú has visto las noticias, has escuchado los rumores, pero ahora te sumergirás en la realidad cruda y despiadada. Imagina las reuniones clandestinas, el intercambio de miradas, el peso de la amenaza latente. Sus negocios se extienden más allá de lo imaginable, controlando el flujo de drogas, armas y dinero, el lavado de dinero, el tráfico de personas. Todas estas actividades son parte de la maquinaria implacable de este imperio. Piensa en la cantidad de vidas arruinadas, en el dolor y la desesperación que dejan a su paso. Y recuerda que todo esto sucede a tu alrededor, en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Ellos nunca se fueron, solo se ocultan, esperando para expandir su influencia y consolidar su poder. Tú eres testigo de su legado de destrucción. Recuerda ese monstruo que alimentamos, ¿verdad? Ahora imagina que ese monstruo se multiplica, se vuelve ideológico, se viste de religión y se arma hasta los dientes. Hablamos del yihadismo, tú y yo, una amenaza que se extiende como una sombra por el mundo, sembrando el terror con una violencia indiscriminada. Piensa en los atentados, en la propaganda, en el reclutamiento de jóvenes desesperados, en la manipulación de la fe para justificar la barbarie. No se trata solo de explosiones y asesinatos, aunque eso sea lo más visible. Se trata del miedo que siembra, de la desconfianza que genera entre las personas, de la inestabilidad política que provoca. Es una guerra invisible, una lucha contra ideas que se propagan con una velocidad aterradora, aprovechando las redes sociales y la globalización para reclutar y radicalizar a sus seguidores. Tú eres testigo de esto, lo ves en las noticias, aunque a veces quieras ignorarlo. El yihadismo no es una simple organización criminal, es una ideología que busca imponer su visión del mundo a través del terror y la violencia. Y lo peor es que, a diferencia de otras amenazas, no tiene fronteras. Puede atacar en cualquier lugar, en cualquier momento. Es un enemigo invisible, adaptable y letal. ¿Cómo combatirlo? Esa es la pregunta que nos debemos hacer, tú y yo, y que las sociedades de todo el mundo siguen buscando responder. Recuerda ese monstruo, el yihadismo. Pero ¿cómo se alimenta? ¿Cómo crece tanto? La respuesta, amigo, está en la desinformación. Es un arma silenciosa, más poderosa que cualquier bomba, porque manipula tu mente, siembra dudas donde debería haber certezas, y te hace creer mentiras como si fueran verdades absolutas. Piensa en las noticias falsas, los bulos que se propagan como la pólvora, imágenes manipuladas, videos sacados de contexto, todo diseñado para confundirte, para sembrar el miedo y el odio. Esa es la esencia del problema. ¿Ves? No se trata solo de creer mentiras, sino de que esas mentiras te lleven a tomar decisiones equivocadas, a apoyar causas injustas, a odiar a quien no deberías. La desinformación es un virus que se propaga rápidamente, y sus víctimas son personas como tú y como yo, gente que busca la verdad pero que puede ser fácilmente engañada. Es una guerra silenciosa, librada en las sombras de Internet y los medios de comunicación,
una guerra por tu mente. Y lo peor es que a menudo no nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. Nos bombardean con información, con opiniones, con emociones, hasta que perdemos la capacidad de pensar críticamente. Nos convertimos en marionetas, movidas por hilos invisibles de mentiras y propaganda. Por eso es tan importante aprender a discernir la verdad de la mentira, a ser críticos con la información que consumimos, a cuestionar todo lo que vemos y leemos. Tu mente es tu arma más poderosa, cuídala. Recuerda la invasión, ¿verdad? Tú viste las imágenes, las noticias, la promesa de una democracia rápida y fácil, pero la realidad, amigo, fue un pantano de sangre y caos, miles de vidas perdidas, una nación destrozada. Piensa en las familias desgarradas, en la infraestructura reducida a escombros. La promesa de libertad se convirtió en una pesadilla interminable. La guerra desató una ola de violencia sectaria que aún hoy sigue dejando cicatrices profundas. Chiíes contra sunitas, una lucha sangrienta por el poder que dejó a miles de civiles atrapados en el fuego cruzado. Grupos terroristas como Al-Qaeda aprovecharon el vacío de poder para fortalecerse, expandiendo su influencia y sembrando el terror. La estabilidad que prometieron nunca llegó, y la reconstrucción, esa promesa vacía. Años después, Irak sigue luchando con la inestabilidad política, la corrupción rampante y la falta de servicios básicos. Millones de iraquíes siguen sufriendo las consecuencias de una guerra que nunca debió ocurrir. Una guerra que dejó un legado de muerte, destrucción y un futuro incierto. ¿Te acuerdas de la misión cumplida? Esa frase suena vacía ahora, ¿no? Recuerda las imágenes de las torres derrumbándose, esa sensación de vulnerabilidad, ¿verdad? Pues imagínate multiplicada por 1000. La invasión de Afganistán, la respuesta al 11S prometió justicia rápida, pero se convirtió en un atolladero, una guerra sin fin, un laberinto de montañas y valles donde el enemigo era invisible, escurridizo, una sombra que se movía entre la población civil. Tú viste las noticias, los reportajes sobre combates encarnizados, sobre bajas civiles. Se suponía que sería una guerra corta, una operación limpia, pero la realidad fue mucho más compleja, mucho más sangrienta. Los talibanes, un enemigo adaptable y resiliente, se fundían con la población, dificultando la distinción entre combatientes y civiles. Años de guerra, miles de soldados muertos y heridos, un costo económico inmenso. Y al final, ¿qué? Una retirada caótica, imágenes de desesperación en el aeropuerto de Kabul, la sensación de que todo había sido en vano, de que la lucha contra el terrorismo había sido un fracaso, o al menos una victoria pírrica. Recuerda aquella promesa de justicia. En Siria, esa promesa se convirtió en polvo. Imagina las calles de Alepo, antes vibrantes, ahora llenas de escombros. Tú ves edificios derruidos, hospitales convertidos en ruinas, escuelas desiertas, el eco del silencio donde antes había risas infantiles. La guerra te roba todo, hasta la esperanza. Piensa en las familias separadas, en los niños huérfanos, en la inmensa tristeza que cubre cada rincón. El olor a muerte y destrucción impregna el aire, un aroma que se te graba en la memoria. Cada piedra, cada grieta en la tierra, cuenta una historia de sufrimiento, de vidas rotas por la violencia. Tú sientes la desesperación de un pueblo entero. El hambre acecha en cada esquina, la sed quema la garganta. Tú ves a los refugiados, sus ojos llenos de un miedo profundo, buscando un lugar seguro, un lugar donde el terror no les alcance. La guerra no solo destruye edificios, destruye sueños, destruye la vida misma. Y esa destrucción, amigo mío, es silenciosa, pero devastadora. Piensa en todo lo que hemos visto, en las sombras de la historia que se han alargado a través de los siglos. ¿Qué aprendiste tú de esas historias de sufrimiento y opresión? No se trata solo de recordar fechas y nombres, sino de entender las dinámicas de poder, las consecuencias de la indiferencia y la importancia de la empatía. Recuerda las caras de quienes sufrieron, sus historias, sus esperanzas truncadas. Eso te debe dar fuerza para construir un futuro mejor. El pasado no se puede cambiar, pero sí podemos aprender de él. Observa cómo los errores del pasado se repiten una y otra vez si no somos conscientes. ¿Qué lecciones te deja la historia de Siria? ¿Qué te dice sobre la importancia de la paz, la justicia y la lucha contra la injusticia? No permitas que la historia se repita. La memoria es un arma poderosa. Úsala sabiamente. Recuerda que el silencio también es una forma de complicidad.
No permitas que la indiferencia te robe la capacidad de actuar. Tu voz, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia. El legado del pasado no es solo una carga, sino también una oportunidad. La oportunidad de aprender, de crecer, de construir un futuro donde la justicia prevalezca y la paz sea una realidad. ¿Qué harás tú con esa oportunidad? Recuerda todo lo que hemos visto tú, las atrocidades, el sufrimiento, la pérdida, pero no te quedes ahí. No permitas que la oscuridad te consuma. Esas historias, aunque dolorosas, son una lección invaluable. Son la prueba de que el genocidio no es un hecho inevitable, sino una tragedia prevenible. La clave está en la memoria, en recordar para no repetir. La justicia, aunque a veces tardía, es fundamental. Sin ella las víctimas quedan sin voz, los perpetradores sin consecuencias. Es un ciclo de violencia que se perpetúa si no se enfrenta con valentía y determinación. Tú tienes el poder de exigir justicia, de alzar tu voz contra la injusticia, de ser parte de la solución. El futuro depende de ti, de tu compromiso con la verdad, con la memoria, con la justicia. Educa a los demás, comparte estas historias. No permitas que se olviden, porque el olvido es el caldo de cultivo del odio y la violencia. Recuerda, la prevención del genocidio comienza con la educación y la conciencia. Tú has visto la oscuridad, la crueldad que la historia guarda en sus páginas, pero no es solo un relato de horror, es una llamada a la acción. ¿Qué harás con este conocimiento? No puedes deshacer el pasado, pero sí puedes construir un futuro diferente. Recuerda las víctimas, sí, pero recuerda también su fuerza, su resistencia, esa misma fuerza que puede habitar en ti. El compromiso con la paz no es una utopía, es una responsabilidad. Es la decisión consciente de romper el silencio, de alzar la voz contra la injusticia, sin importar cuán pequeña parezca tu contribución. Un acto de bondad, una palabra de aliento, una simple muestra de empatía, todo cuenta. No permitas que la indiferencia te silencie. La justicia puede parecer lejana, un ideal inalcanzable, pero empieza con pequeños pasos, informándote, cuestionando lo que te cuentan, apoyando a las organizaciones que luchan por los derechos humanos. Cada acción, por más insignificante que te parezca, es una piedra en el camino hacia un mundo más justo. No subestimes tu poder. Así que, ¿qué te queda después de haber escuchado estas historias? El eco de sus voces, quizás, susurrando en la oscuridad. Pero no es solo un eco de dolor, tú también tienes una voz. La memoria no es una carga, sino una herramienta. Es la brújula que te guía para construir un futuro donde estas tragedias no se repitan. Recuerda sus nombres, recuerda sus rostros, recuerda sus historias. No permitas que caigan en el olvido. El pasado no se borra, pero sí se puede transformar. Su legado no puede ser ignorado. Debe ser estudiado, comprendido. Utilizando esa comprensión, tú puedes evitar que la historia se repita. No se trata de venganza, ni de odio, sino de aprendizaje. De construir puentes hacia un futuro mejor, un futuro donde la compasión y la justicia prevalezcan. Recuerda que el silencio también es una forma de complicidad. Al hablar de estas atrocidades, al mantener viva su memoria, tú estás contribuyendo a que no se repitan. No permitas que la indiferencia te silencie. Tu voz, tu acción, son fundamentales. Comparte lo que has aprendido. Difunde estas historias, porque nunca olvidar es el primer paso hacia un futuro diferente. Un futuro donde la humanidad triunfa sobre la barbarie. Espero que te haya fascinado este viaje a través de la historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias que te harán reflexionar. ¿Qué te pareció el misterio de los asesinos silenciosos?